buenas tardes, es un placer saludarles. Seguimos en esta buena ruta de las matemáticas. En este caso, pues vamos a hacer un video, a presentarles un tutorial sobre la demostración de la derivada de la función secante y de la función cosecante. Tanto, ¿verdad?, utilizando la definición del límite de la derivada, como también, ¿verdad?, como también por la derivada del cociente. Entonces sabemos que f de x es igual a secante de x y que es igual, ¿verdad?, a su recíproca 1 sobre coseno de x. 1 sobre coseno de x, el coseno es la función recíproca de la secante. Entonces aquí tenemos la forma de la definición del límite de una derivada. Entonces sustituimos secante de x más delta de x menos secante de x sobre delta de x, ¿verdad? Y todo eso es límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces sustituimos a la secante por 1 sobre coseno, ¿verdad? La secante es 1 sobre coseno, entonces nos queda 1 sobre coseno de x más delta de x menos 1 sobre coseno, que es la función, ¿verdad? Que es la función secante. Entonces aquí vamos a utilizar el coseno de la suma de dos ángulos, que es igual, ¿verdad?, al coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Por el seno del segundo, en este caso el primero va a ser x y el segundo b va a ser delta, ¿verdad?, delta de x. Entonces comenzamos a hacer esa sustitución y tenemos que esto es igual a coseno de x, coseno delta de x menos seno de x, seno delta de x menos 1 sobre coseno de x. Solo eso estamos mencionando. Todo lo demás lo mantenemos igual, solo voy aclarando lo que estamos trabajando. Todo lo demás se mantiene igual. F' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? Todo lo demás lo mantenemos. En este caso tenemos una resta de racionales. Le vamos a hacer aquí la carita feliz. Multiplicamos en cruz el numerador del primero por el numerador del segundo, menos el denominador del primero por el numerador del segundo, y luego bajo sobre el producto de los denominadores. Entonces aquí tenemos que 1 por coseno es coseno, menos, ¿verdad?, este menos, todo esto, coseno de x delta de x menos seno de x, seno delta de x por 1, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos menos coseno de x, perdón, menos, ¿verdad?, coseno de x, coseno delta de x menos seno de x, seno delta de x por 1, que es igual a ello mismo, ¿verdad? Y todo esto sobre el producto de estos denominadores. Por eso tenemos planteado aquí el coseno de x que multiplica a este otro denominador. Ahí está planteado. Luego, en este siguiente paso vamos a hacer, ¿verdad?, este menos afecta a todo lo que está dentro de paréntesis, entonces vamos a multiplicar esos signos, ¿verdad? Entonces, menos por más es menos, entonces nos queda menos coseno de x, coseno delta de x, y menos por menos es más, entonces sería más seno de x, seno delta de x, ¿verdad?, que aquí lo tenemos. Luego en estos primeros dos términos extraigo al coseno de x como factor común, ¿verdad? Extraigo a coseno de x como factor común. Entonces acuérdense que cuando extraemos un factor común, cada término se divide por ese factor común. Coseno de x entre coseno de x es 1, y coseno de x, coseno delta de x entre coseno de x nos quedan solamente coseno delta de x, y lo demás pues lo copio, y abajo en el denominador también hacemos esto mismo, multiplicamos coseno de x por coseno de x, coseno delta de x, ¿verdad? Entonces coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x por coseno delta de x, ¿verdad? Y aquí también multiplicamos, como está afuera, tenemos que multiplicarlo por los dos, entonces sería coseno de x, seno de x, seno delta de x, ¿verdad? O seno de x, coseno de x, seno delta de x, no importa en dónde vaya, ¿verdad? En dónde vaya, en el caso de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Luego hacemos la operación de la multiplicación de los extremos, ¿verdad? Todo este de arriba
todo este de arriba es el numerador, al multiplicarlo por 1 nos da el mismo, ¿verdad? Aquí lo copiamos abajo y luego, ¿verdad? Los dos medios planteamos su multiplicación, pero tenemos aquí delta de x que multiplica, ¿verdad? Delta de x que multiplica a esto ya en el nuevo denominador, ¿verdad? Que es lo que vamos buscando porque 1 menos coseno delta de x, ¿verdad? Sobre delta de x es un límite especial que cuando delta de x tiende a 0, eso es igual a 0, ¿verdad? Eso es igual a 0 y posteriormente hacemos lo mismo con este seno de delta de x. Entonces para ello vamos a partir en el siguiente paso, vamos a partir en sumas estas dos partes, ¿verdad? Como este denominador es común para ambos, podemos separarnos, podemos decir el límite cuando delta de x tiende a 0 de coseno de x que multiplica a 1 menos coseno delta de x, y luego más el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? De seno de x por el seno delta de x y todo siempre, ¿verdad? Ambos términos sobre el denominador común, el denominador. Entonces lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Lo partimos en dos sumas, ¿verdad? Coseno de x que multiplica 1 menos coseno delta de x, más, ¿verdad? El otro para independizarlos e ir buscando esas dos partes, ¿verdad? Sabemos que cuando un límite tiende a 0, ¿verdad? El seno de un ángulo sobre el ángulo, ese es igual a 1 y acá 1 menos coseno de un ángulo sobre el ángulo, ese es igual a 0. Solamente cuando, ¿verdad? Cuando se tiende a 0, cuando el valor de x tiende a 0. Entonces, aquí los ubicamos. Este coseno de x, como no está en función de delta de x, se considera una constante, entonces lo podemos sacar de los límites. La propiedad de los límites nos permite hacer eso, ¿verdad? Al igual esto yo lo puedo separar aquí, aunque todavía no lo he expresado como límite, pero yo lo puedo separar aquí. Por cuestión de espacio no lo expreso como límite. De hecho, en el siguiente lo vamos a tener que hacer en dos partes. En dos partes. Entonces aquí tenemos el coseno de x multiplica al límite, ¿verdad? De 1 menos coseno delta de x sobre delta de x, ¿verdad? Y luego porque estamos hablando de esta primera parte, por el límite de 1 sobre el coseno para acá, ¿verdad? Porque el delta de x lo dejamos acá, entonces lo demás viene hacia acá, ¿verdad? Luego, como no nos cabe en la misma línea, luego decimos más, la otra parte, el seno de x que multiplica al límite, cuando el seno de delta de x sobre delta de x, ¿verdad? Más, ¿verdad? Más, perdón, no es más, es por, ¿verdad? Es por, no es más porque, ¿verdad? No hay signo más ahí, es por. Entonces permítanme escribirle el signo por, ¿verdad? En este caso un punto a media altura, es por, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 sobre esto, ¿verdad? Nos queda 1 sobre esto. Entonces aquí lo tenemos porque el delta de x se lo repartimos al seno. Entonces tenemos toda la expresión en dos partes, fíjese bien, en dos partes. Entonces luego esto, ya decíamos que este límite de 1 menos coseno de un ángulo sobre el ángulo, cuando el ángulo tiende a 0, eso es igual a 0. Es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Esto es igual a 0. Entonces aquí debiera de ir el coseno, también el coseno de x, pero como 0 por 0, ¿verdad? Es 0. ¿Verdad? Este límite es 0 y al multiplicarlo por 0, ¿verdad? Ese resultado es 0. De hecho, al multiplicarlo, ya aquí, puede ser que aquí no dé 0, pero como ya hay un 0, ¿verdad? Pues espero que entiendan que aquí hay tres multiplicaciones. El coseno de este límite que lo sacamos como constante, este límite, ¿verdad? Este límite que lo sacamos aparte porque es un límite especial de 0 y luego este otro. Entonces, hay dos que dan 0. Con uno que dé 0 en toda multiplicación, su resultado es 0, pero vamos a hacer el procedimiento algebraico aunque ya sabemos que es 0. Repito, este límite es igual a 0 y al multiplicarlo por coseno de x también es 0. ¿Verdad? Luego, esto es lo que seguimos resolviendo aquí. 1 sobre coseno cuadrado, miren, ya desaparece la notación de límite porque ya estamos aplicando las propiedades de los límites en donde hay delta de x, lo sustituimos por 0 porque delta de x tiende a 0, ¿verdad? Acá también hay delta de x, entonces lo sustituimos por 0, ¿verdad?
Y luego ahora vamos con esta otra parte en el renglón de abajo, porque acuérdense que por cuestión de espacio lo vamos haciendo en 2 líneas, ¿verdad? Aquí en 2 líneas. Entonces aquí tenemos, les había mencionado que este límite es igual a 1, por eso tenemos en la hacia abajo el seno de x por 1, ¿verdad? Y luego vamos a multiplicarlo a ese 1 por este límite, que en este paso simplemente hay que sustituir, donde hay delta, hay que sustituirlo por 0, ¿verdad? Donde hay delta de x, ¿verdad? Aquí hay 0. Ahora volvemos a la primera parte, decíamos que era 0, ¿verdad? Teníamos que el coseno, aquí era por coseno de delta de x. Y como delta de x es 0, el coseno de delta de x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Ya se lo he explicado varias veces, el coseno de 0 es 1, pero tenemos coseno cuadrado de x por 1. No olvide que estamos trabajando con coseno de delta de x, el coseno de cuadrado de x en este caso es una constante, por eso solo donde está delta de x lo sustituimos por 0. Luego tenemos aquí, ¿verdad? Que el seno de 0 es 0 y al multiplicarlo por cualquier otra cantidad, ¿verdad? Estas son unas constantes, entonces ese producto va a ser 0, pero lo vamos a llevar paso a paso, ¿verdad? Volvemos también con la otra parte, ¿verdad? Recuerde que lo estamos llevando en 2 partes, al igual coseno de delta de x como era 0, coseno de 0 es 1, entonces es por 1 menos seno por coseno de x por seno de 0, que es 0, ¿verdad? Lo estamos llevando paso a paso. Luego seguimos con la primera parte, ¿verdad? Tenemos aquí coseno de x por 1 es coseno de x y aquí decíamos que es 0. Por todo esto es 0, ¿verdad? Y lo mismo aplica para, ¿verdad? Para los dos lados. Aquí ya tenemos una sola, ya nos cabe en una línea, entonces ya tenemos una sola. Fíjense bien que aquí ya tenemos la otra parte que era del seno de x, ¿verdad? Entonces, en el siguiente paso, abajo solo va a ir el coseno cuadrado de x, porque coseno cuadrado de x menos 0 es coseno cuadrado de x. Por eso pueden ver, ¿verdad? 0 que multiplica, ¿verdad? A 1 sobre coseno cuadrado de x y seno que multiplica a 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces sabemos que 0 por algo, ¿verdad? Es 0 más el seno, ¿verdad? El seno por 1 sobre coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que 0 más seno por 1 sobre coseno cuadrado es seno por 1 sobre coseno cuadrado, y en el siguiente paso, ¿verdad? Para multiplicar un entero, ¿verdad? Un entero por una fracción se multiplica el entero por el numerador y se copia el denominador. Entonces, seno de x por 1 es seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y si el coseno cuadrado de x lo multiplicamos como coseno por coseno, como va abajo sería seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Seno de x por 1 es seno de x y coseno por coseno es coseno cuadrado. Es equivalente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es seno sobre coseno? Es tangente. ¿Y cuánto es 1 sobre coseno? El coseno es la recíproca de la secante. Entonces, por lo tanto, nos da tangente por secante, que es lo mismo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, es lo mismo que el secante por tangente, ¿verdad? Lo que queríamos demostrar, porque la derivada de la secante es secante por tangente, ¿verdad? Es secante por tangente. Sin embargo, es importante aclararla que estas funciones solo van demostrando por qué es secante, por qué es tangente, por qué es coseno, por qué es seno. Porque cuando nos dan una función, ¿verdad? En donde el argumento, una función trigonométrica, en donde el argumento son varios términos, entonces ahí, ¿verdad? Se aplica la regla de la cadena, ¿verdad? En este caso el argumento solo viene siendo x. Hemos venido trabajando con base en x y en algunos casos a más b, ¿verdad? Cuando nos ha tocado aplicar la suma, ¿verdad? La suma de ángulos, una función de la suma de ángulos. Ok, entonces ahora lo vamos a demostrar, ¿verdad? Ya lo demostramos por la definición de límite, ¿verdad? Por la definición de límite, ahora lo vamos a demostrar por la derivada del cociente. Secante es igual a 1 sobre coseno, ¿verdad? Entonces, no se olvide que nos dice la derivada de la cociente, del cociente, que si tenemos una función, ¿verdad? Que es igual a una función entre otra función, la derivada
de f de x, ¿verdad? De ese cociente va a ser igual al denominador multiplicado por la derivada del numerador. Aquí lo tenemos. Denominador h de x multiplicada por la derivada del numerador, aquí está g' de x, menos, ¿verdad? Menos el numerador, aquí está g de x, por la derivada del denominador, aquí está h' de x, sobre el cuadrado del denominador. Eso nos dice la derivada de un cociente. Entonces, en este caso, ¿verdad? G de x va a ser 1 y h de x va a ser coseno de x. Entonces, si aplicamos el numerador h de x por la derivada del numerador, el denominador h de x es coseno de x y el numerador es 1. El 1 es una constante y la derivada de toda constante es 0. Entonces nos queda coseno de x por 0. El denominador por la derivada del numerador. Ahora menos el numerador, que es 1, por la derivada del denominador. Y como el denominador es coseno, ¿verdad? Ya le subí un video en donde está la demostración que la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Menos seno. En este caso, menos seno de x. Entonces, sobre, ¿verdad? Sobre el cuadrado del denominador. El denominador era coseno, entonces tenemos coseno cuadrado de x. Coseno de x por 0 es 0, menos por menos es más, y 1 por seno de x es seno de x. Entonces tenemos en el numerador 0 más seno de x y en el denominador coseno cuadrado de x. Entonces sabemos que 0 más seno de x es seno de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Correcto? Entonces si nosotros al coseno cuadrado, ¿verdad? Lo partimos en dos partes, en coseno por coseno, entonces nos quedaría una parte 1 sobre coseno por seno sobre coseno, porque coseno por coseno es coseno cuadrado que está en el denominador y 1 por seno es seno, ¿verdad? Estamos en lo correcto y sabemos nosotros que 1 sobre coseno es secante porque la recíproca de la secante es el coseno y la recíproca del coseno es la secante, ¿verdad? Entonces tenemos que 1 sobre coseno es igual a secante por, porque es que es una multiplicación, ¿verdad? Por, y sabemos que seno sobre coseno es tangente. Entonces, ahí también está demostrado, ¿verdad? Demostrado ya por las dos formas, por la definición del límite y por la derivada de un cociente, que la derivada de la secante es secante por la tangente de x. Por favor, no olvide suscribirse al canal, ¿verdad? No olvide darle like, no olvide compartir. Le haya servido o no este video, le pido que lo comparta porque hay otras personas que le sirve de mucho. Ojalá que le haya servido a usted. Y no olvide que si usted practica, con seguridad aprobará sus asignaturas. Es un placer servirle. Ya vamos a subir ¿verdad? La demostración de la derivada de la función cosecante. Que Dios le bendiga, cuídese mucho, hasta la próxima.